Mi nombre es Luis Fernando Manrique, soy psicólogo en la Universidad de Pamplona. Actualmente estoy desarrollando mi especialización en neuropsicología de la educación. El día de hoy, para la materia de eh, anatomía y fisiología del sistema nervioso central, vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de la fisiología de los pares craneales, de los pares espinales y los ganglios asociados. Pero antes, para poder empezar con toda esta temática, me gustaría conceptualizar un poco acerca de qué son los pares craneales, qué son los pares espinales y los ganglios asociados, para después dar paso a hablar acerca un poco de la fisiología en general, aunque pues en la primera parte también estaremos tocando el tema. Entonces, empezamos con lo que son los pares craneales. Los pares craneales son nervios que hacen parte del sistema nervioso periférico y cuya función son proporcionar información que es parte de la cabeza y del cuello y también de algunas otras partes del rostro. La función principal de estos pares craneales es transmitir la información sensitiva de cada una de las regiones que inervan. Estos pares tienen origen y salida en el cráneo, por eso de ahí viene su nombre de pares craneales. Según su función, los pares craneales se pueden dividir eh, en, en tres grupos principales, ¿sí? Que es lo que son los pares sensitivos, que comprende el par 1, el par 2 y el par 8. Hay también cinco pares motores que comprende el 3, el 4, el 6, el 4, el 6, el 11 y el 12. Y los pares que tienen una función mixta, es decir, una función tanto sensitiva como motora, que comprende el par 5, el par 7, el par 9 y el par 10. Hablando acerca un poco de los pares craneales, encontramos que ellos cumplen una función específica dependiendo cuál es la región que inerva. En primer lugar encontramos el par olfatorio o primer par craneal. Es un nervio puramente sensitivo y su función es la del olfato. Tenemos el segundo par craneal, que es un par que es el par óptico y también cumple una función sensorial y cuya función está dado por proporcionar la visión. El tercer par craneal o par motor ocular común tiene una función motora, es decir, permite el movimiento del parpadeo y determinados movimientos del globo ocular. El cuarto par craneal o nervio patético es un nervio mixto, aunque principalmente tiene una función motora y cuya función permite el movimiento del globo ocular. Listo. Encontramos el quinto par craneal o par trigémino. Es un nervio también mixto, tiene una porción también sensitiva y permite transmitir la sensación de tacto, dolor, temperatura y, y también propiocepción de la cara. Encontramos el sexto par craneal o motor ocular externo. Es un par craneal que también tiene una función motora y permite el movimiento del globo ocular. Lo que tiene que ver con el séptimo par craneal también cumple una función mixta, ya lo habíamos mencionado, dentro de los pares craneales que tienen una función mixta son cuatro. Este par craneal inerva la musculatura de la mímica facial. El octavo par craneal o par craneal auditivo tiene una función de transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y también de la audición. Bueno, entonces, continuando con la temática, encontramos el noveno par craneal, que es el glosofaringio. También cumple una función motora, parasimpática, y inerva la glándula parotidia. Encontramos el décimo par craneal o nervio vago. Es un par craneal también sensitivo, cuya función principal es transportar la sensibilidad de la epiglotis y la faringe. Eh, Siguiendo con el otro par craneal, encontramos el par craneal o nervio espinal. También tiene una función motora y una función sensitiva. De ahí hablamos también un poco de estos pares craneales motores y mixtos. Y nos permite inervar el músculo deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. El último par craneal es el hipogloso. Este inerva la musculatura lingual. Cabe entender que estos pares craneales tienen una función específica cada uno. Me gustaría
de pronto mencionar un poco acerca de su fisiología, pero a manera de juego, que nosotros podamos de pronto adivinar a través de lo que yo voy a describir a qué par craneal nos referimos. Listo. Entonces ya lo mencionamos, el primer par craneal es el olfatorio, el óptico, después tenemos el tercero que es el oculomotor, tenemos el cuarto que es el troclear, el quinto que es el trigémino, el sexto que es el abducens, el séptimo que es el facial, el octavo que es el vestíbulo coclear, el noveno que es el glosofaringio, también tenemos el décimo par craneal que es el vago, y así sucesivamente. Listo, vamos a resumir de manera general algunas de las funciones de los pares craneales como ya nos mencionamos. El primero es el par olfatorio, recoge el olfato. Listo, el segundo es el nervio óptico, recoge la vista. El tercero es el nervio motor ocular común. El cuarto es el nervio patético. El, el quinto es el nervio trigémino que recoge la sensibilidad de la cara y de los dientes y mueve los músculos masticatorios. El sexto es el par motor ocular externo y realiza los movimientos del globo ocular. El séptimo es el nervio facial que mueve los músculos de la cara, de la mímica y recoge parte del sentido del gusto. El séptimo es el nervio acústico, el octavo, perdón, nervio acústico recoge el sentido del oído y el equilibrio. Y así sucesivamente continuamos con el resto de los pares craneales que podemos observar en pantalla. Listo, entonces, como les comenté, me gustaría mencionar un poco acerca de las funciones de los pares craneales, dónde inervan, dónde inician y dónde finalizan, para tener un poco de idea de a qué nos estamos refiriendo. Y pues me gustaría que fueran ustedes mismos que adivinaran a qué nervio nos referimos. Listo, vamos a empezar entonces. Encontramos este par craneal que se origina en la mucosa olfatoria, que usa los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio sensorial y su función es el de la, el de la, el del olfato. ¿Listo? Entonces, volvemos a repetir, se origina en la mucosa olfatoria, usa los agujeros de la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio. Es un nervio puramente sensorial y su función es la olfacción. ¿A qué nervio nos referimos? Listo, perfecto. Entonces, como sabes, estamos hablando del primer par craneal o nervio olfatorio. Bueno, este nervio es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite el movimiento del globo ocular. ¿A qué nervio nos estamos refiriendo? Perfecto, al cuarto par craneal o nervio troclear. Vamos con el siguiente par craneal. Este par craneal es un nervio mixto. La porción sensitiva transporta la sensibilidad gustativa de los dos tercios de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura de la mímica facial. La porción motora parasimpática inerva las glándulas salivales y lacrimales. ¿A qué nervio nos estamos refiriendo? Perfecto, nos referimos al nervio facial. Bueno, el siguiente par craneal es un nervio también mixto. La porción sensorial transporta la sensibilidad gustativa de la lengua. La porción motora somática inerva la musculatura que permite la elevación de la faringe durante la deglución. Y también tiene una porción parasimpática que inerva la glándula parotidia. ¿A qué nervio nos estamos refiriendo? Correcto, al nervio glosofaringeo. Bueno, seguimos con el siguiente par craneal. Este es un nervio mixto que cumple una función sensorial de transportar la sensibilidad de la epiglotis, la faringe, así como los estímulos que permiten el control de la presión arterial y la función respiratoria. La porción motora somática inerva los músculos de la garganta y cuello, permitiendo la deglución, tos y la fonación. La porción motora parasimpática inerva la musculatura lisa de los órganos digestivos y miocardio y las glándulas del tubo digestivo. ¿A qué nervio creen ustedes que nos estamos refiriendo? Listo. Entonces, es el nervio vago. Bueno, seguimos con el otro par craneal que se origina en las fibras que provienen de la retina
cruza el agujero óptico de la órbita y termina en el quiasma óptico. Es un nervio sensorial y su función es la visión. Yo creo que este nervio es bastante fácil, ¿cierto? Nos referimos entonces al nervio óptico. Vamos con el siguiente par craneal. Es un nervio mixto. La porción sensitiva transmite las sensaciones de tacto, dolor, temperatura y también propiocepción de la cara. La porción motora inerva los músculos de la masticación. ¿A qué nervio nos referimos? Perfecto, al nervio trigémino. Bueno, seguimos con el siguiente par craneal, que es un nervio mixto también, aunque principalmente motor. La función motora somática permite los movimientos del párpado y determinados movimientos del globo ocular. ¿A qué nervio nos referimos? Sí, al nervio oculomotor. El siguiente nervio es un nervio mixto, aunque principalmente motor, cuya función motora permite los movimientos del globo ocular. Entonces también el nervio abducens. Listo, tenemos entonces el siguiente par craneal que nos permite también inervar los músculos deglutorios, el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. Ese ya lo habíamos mencionado anteriormente, entonces ustedes saben que es el nervio accesorio o nervio espinal. Bueno, entonces vamos con el siguiente par craneal. Es un nervio mixto, principalmente sensorial. La función principal es transportar los impulsos sensoriales del equilibrio y la audición. El vestíbulo coclear. Bueno, y por último nos queda solo un par craneal, que como ustedes ya pueden adivinar, es uno que inerva la musculatura lingual. Correcto, es el nervio hipogloso. Ese es el último par craneal. Con esto ya finalizaríamos lo que tiene que ver con los pares craneales. Y vamos ahora a hablar un poco acerca de los nervios espinales. En este no vamos a ser muy enfáticos. Vamos a dar a conocer un poco acerca de lo que se refiere las partes que comprenden. Entonces tenemos nervios cervicales, ¿sí? Aquí lo vemos un poco mejor. También tenemos el plexo braquial, las vértebras dorsales que comprende de la 1 a la 12, las vértebras lumbares que comprende de la 1 a la 5, los nervios cervicales, el plexo cervical, los nervios dorsales y otros nervios también que inician en la médula espinal. Bueno, estos nervios nos permiten a nosotros también recibir toda la información de algunas partes del cuerpo, de algunos órganos y permiten que sean transportados. Vamos a revisar un poco más acerca de estos nervios y cuáles sus funciones principales. Entonces son conexiones neuronales que se encuentran en la médula espinal, como lo mencionamos, conectando mediante axones llamados raíces. Eso se encuentra conectado mediante axones llamados las raíces. La raíz dorsal cumple la función de conducir el impulso nervioso desde el exterior hasta el sistema nervioso central, y las raíces anteriores o ventrales cumplen la función inversa. Listo. Las funciones de los espinales se encuentran, digamos, integrados principalmente para establecer un canal de comunicación entre la médula espinal y las diferentes regiones del cuerpo. Sí, estos nervios actúan bajo un sistema de respuesta mucho más inmediato. En un video anterior habíamos mencionado acerca de un ejemplo: si yo colocaba la mano en una vela, cómo la retirábamos rápidamente. Eso se da por los nervios espinales. ¿Por qué? Porque tienen una acción muchísimo más rápida. La respuesta es una respuesta en cadena de manera circulatoria que no nos permite que la señal llegue directamente al cerebro, porque sería una señal que demoraría muchísimo más, ¿cierto? Entonces los nervios espinales nos permiten tener una respuesta rápida ante este tipo de acciones. Entonces tenemos vértebras cervicales de la C1 a la C8, nervios torácicos de la T1 a la T2, pares lumbares de la L1 a la L5, tenemos 5 pares sacros y un par coccígeo. Y ya por último tenemos lo que son los ganglios asociados, que son un cúmulo de tejidos nerviosos que se encuentran asociados a los nervios espinales y craneales, y eso también se encargan de transportar impulsos eléctricos conectando diferentes partes del cuerpo. Algunos ejemplos de estos ganglios están como son los sensoriales, el simpático, el nervioso y también los parasimpáticos. Ya con eso finalizaríamos en lo que tiene que ver
con una pequeña introducción, un pequeño recuento de estos temas principales, de lo que tiene que ver con la fisiología y funciones de los pares craneales, espinales y ganglios asociados. Y pues espero que este video haya sido de su agrado. Gracias.